consumo de energía eléctrica mayormente se desarrolla. Lo que les platicaba de esta franja central que atraviesa en la República Mexicana es un corredor de desarrollo económico, turístico y pues obviamente la parte central donde se encuentra pues la administración federal del país. Lo mismo ocurre con otras pequeñas ciudades donde claramente se ve el impacto que tienen sobre esta demanda. Estas imágenes de satélite lo que nos están comunicando, pues básicamente es toda la polución por medio de consumo eléctrico utilizado para el tema de iluminación que se proyecta hacia el cielo. Nuestro quehacer en ese término disruptivo, pues está generando contaminación lumínica. Y esto pues es básicamente uno de los impedimentos mayores que nos están evitando que tengamos una conexión clara con la bóveda celeste de noche. Algunos de ustedes recordarán quizás a un poco más de 20 años, 30 años, se podía voltear al cielo y teníamos mucho más posibilidad de presenciar fenómenos celestes con mucho mayor claridad. Algunas personas que, por ejemplo, yo nacido en la Ciudad de México, me mudo fuera de la Ciudad de México y el estado donde ahora vivo y la ciudad particularmente donde ahora vivo, aunque tiene sus temas de contaminación lumínica, yo me encuentro en la parte entre la ciudad de León y la ciudad de Querétaro, es ese pequeño vallecito oscuro que se hace, pero sin duda la ciudad pues obviamente tiene ya sus temas de contaminación lumínica que no favorecen a la observación del cielo oscuro. Esa gran mancha que se nota en la imagen corresponde ni más ni menos que a la Ciudad de México. Y esta foto satelital igual, pues nos deja ver claramente a través de esta filtración de las nubes cómo este centro urbano tiene pues básicamente una cobertura de iluminación muy fuerte. Podríamos hablar entonces de que este efecto, como lo nota aquí en esta imagen de la escala de Bortle, la escala de Bortle es esta escala que se utiliza para poder medir la capacidad de observar ciertos cuerpos luminosos en el cielo, partiendo de que la escala mayor, la escala de 8, 9, corresponde a cualquier centro urbano en donde volteamos al cielo y no podemos ver estrellas. Esto ocurre en ciudades muy grandes y así sucesivamente. En la escala 6 y en la escala 7 se pueden percibir esos pequeños puntos de luz que tienen una magnitud lumínica muy importante y sucesivamente la escala 3, 4 y 5 que corresponden a los cielos suburbanos y los cielos rurales en donde se recibir la vía láctea. Particularmente en el caso número 3, bueno, ya se puede hacer una observación importante de puntos lumínicos en el cielo y sucesivamente en la escala 2 y en la escala 1. La escala de Bortle es utilizada por la asociación del Dark Skies, esta asociación que se encarga de promover la cultura del rescate de los cielos oscuros, en donde se pueda favorecer la observación de fenómenos celestes, como lo decía, al igual que es como la encargada de darle la protección a los observatorios y a todas las ciudades en donde se encuentran pues puntos importantes de exploración. Hay ciudades que tienen certificaciones en donde se les da esta categoría de Dark Skies, en donde las autoridades, ya sean estatales o municipales o propiamente de la ciudad, van tomando iniciativas importantes para tratar de evitar a través de estrategias la contaminación de los cielos. Y esto pues obviamente se traduce en calidad visual y en calidad de vida. Entonces, tenemos que reconocer que nuestra actividad, la actividad de
del desarrollo de iluminación es particularmente disruptiva por su naturaleza. O sea, nosotros estamos atendiendo una necesidad específica, que es la necesidad de ver, pero esto va en contraposición a la oscuridad. O sea, nosotros tenemos que insertar luz donde la requiere una persona o un usuario y eso pues va en contra de la misma oscuridad que se requiere para la visualización de los cielos oscuros. Entonces, tomando esto como consideración, tenemos que siempre contestar a qué importancia tiene lo que estamos iluminando con respecto a lo demás. Y, pues tenemos que hablar también de un tema de honestidad, ¿no? O sea, existen desarrollos de proyectos que quizás de una forma no ética, pues abordando una estrategia mucho más comercial, tratan de dar una mayor cobertura en la venta de equipos y equipos que quizás no específicamente resuelven las necesidades del cliente. Entonces, como diseñador tenemos que cuestionar, no solo cuestionarnos, sino cuestionar también las necesidades del cliente. El cliente en este caso determina, ¿no? Pues yo tengo un área, o tengo una casa, o tengo una residencia y quiero cubrir mis necesidades de iluminación. Entonces, ¿hasta dónde podemos nosotros resolver sin transgredir y tomar una iniciativa, una postura de mitigación para no resultar de una forma perjudicial al entorno y obviamente favoreciendo siempre esta ideología de tratar de mantener los cielos de la mayor calidad posible? Una publicación en el periódico El Redactor publicó cuáles eran las 10 áreas metropolitanas con mayor concentración de iluminación. Y sorprendentemente, bueno, pues digo, en algunos sentidos hay ciudades que en Latinoamérica, como lo es Buenos Aires y la Ciudad de México, están en niveles de terror, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que la ventaja de no ser de los peores, ¿no? Como en este caso la ciudad de Moscú, en donde hay una relación de 8 veces la mayor, la ciudad con mayor iluminación y quizás estamos hablando de iluminación no necesaria. Ha existido siempre esta relación de que la iluminación nos trae temas de seguridad y pues de ahí se han enarbolado muchas compañías y muchos diseñadores para tratar de dar soluciones que en apariencia aportan más cantidad de luz y no necesariamente luz de calidad. Esta imagen es una imagen del Valle de la Ciudad de México. El Valle de la Ciudad de México está comprendido por técnicamente pequeñas delegaciones, pequeñas alcaldías. Estas alcaldías cada una se manejan ahora de forma independiente. Sin embargo, durante muchos años la política de seguridad que se dictaba para la ciudad se tomaba de forma central. Entonces, de esta relación de tener sobreiluminado en donde los puntos de seguridad lo requerían, traía esta sensación como de este falso sentimiento de seguridad y de confort. Pero pues esto se traduce obviamente en esta neblina que obviamente no solo por las partículas de contaminantes que flotan en la atmósfera, sino también por el mismo fenómeno de condensación de las nubes, se genera un velo, una capa en la que se hace un bloqueo en donde la iluminación que está proyectada hacia abajo, hacia el suelo y también directamente hacia arriba, obviamente generan esta luminiscencia perceptiva. Pero entonces, ya con esta realidad, asumiendo que estamos conscientes de que nuestra labor tiene ese impacto en el medio ambiente y que la tenemos que tratar de mitigar, ¿qué es lo que podemos aportar? Entonces, tenemos que valorar qué es lo que nos trae la oscuridad eh, en todos sentidos, ¿no? La oscuridad es un derecho y estamos conscientes de que la iluminación en su poder disruptivo tiene la capacidad de alterar nuestro comportamiento
y obviamente nuestros patrones de salud y nuestros patrones de sueño. Se ha comprobado a través de estudios en donde el ciclo de circadia se ve claramente afectado por la introducción de ciertas frecuencias luminosas, longitudes de onda que activan la producción o ¿cómo se llama? El retroceso de la serotonina para el tema de producir el sueño. Entonces, se ha comprobado que exceso de iluminación puede traer dolores de cabeza, patrones de sueño eh, irregulares y pues obviamente esto con las consecuencias de salud que, que pues afectan directamente al individuo. La oscuridad también es un recurso natural, es un recurso en el que deberíamos tratar de concientizarnos, en donde energía que no se está utilizando de forma correcta, pues es un desperdicio. La generación eléctrica en algunos países sigue siendo a través de la quema de ciertos combustibles para el tema de bobinas y el tema de generadores eléctricos, en donde esto es claramente contaminante. Entonces, algunos países incluso tenemos producción de energía eléctrica a través de la quema de carbón o la quema de petróleo, etcétera, etcétera. Entonces, pues esto claramente tiene un impacto de contaminantes y partículas sobre el medio ambiente. Y la oscuridad también como recurso cultural para los países de culturas prehispánicas, pues obviamente existía esta clara relación con su Partenón religioso y sus deidades hacia el cielo. O sea, teníamos este tema de las estrellas como dioses o el sol y la luna como figuras importantes, ¿no? Entonces teníamos esta conexión mucho más directa. Y esta se va permeando a nuestro legado cultural. Y la parte como recurso científico, pues esta no deja de ser menos importante. Nosotros entendemos que nuestro planeta, en nuestro sistema solar, pues tenemos que buscar quizás algunas respuestas a los fenómenos que nos atañen aquí por medio de la observación hacia el exterior. Y para lograr esto, pues obviamente nosotros tenemos que tener la capacidad de tener cielos que favorezcan eh, esta asociación, el Dark Sky, que trata de procurar las mejores condiciones posibles de cielos oscuros para la observación celeste, es una de las principales abogados de tomar estas iniciativas que mejoren la capacidad de observación del cielo. Y bueno, claramente, pues si entendemos que el encender una fuente de luz, esta fuente de luz va a generar un bloqueo, pues tenemos que tomar conciencia que igualmente el sistema de control que nosotros aportemos a un proyecto, pues debe tratar de resolver la posibilidad de restaurar la oscuridad. Ciertas campañas, como lo comentaba, del tema de seguridad para el tema urbano, pues deberían considerar que la luz que nadie está haciendo, que no está siendo utilizada, que no está siendo observada, pues está siendo desperdiciada. Entonces, con soluciones tan sencillas como sistemas de control, en donde se pueda censar la necesidad de las personas que están transitando por una calle de forma peatonal, porque, bueno, una realidad es que también los vehículos cuentan con su sistema de iluminación propio, y también la mentalidad de que la iluminación urbana durante muchos años ha atendido a resolver las necesidades lumínicas de los conductores de los vehículos y no necesariamente de los peatones, de la cultura peatonal, de los ciclistas, que, bueno, que también pues, son necesidades diferentes. ¿Y por qué son importantes como elementos de inspiración? Porque nosotros como iluminadores, como diseñadores de iluminación, tomamos todos los fenómenos naturales para observarlos y traducirlos como efectos
que nosotros tratamos de hacer dentro de nuestros proyectos. Son metáforas que nosotros utilizamos para enriquecer nuestro vocabulario de diseño y pues me animaría yo a decir que la mayoría de los lighting designers tenemos ese vocabulario y esa capacidad de resonar sobre los fenómenos que estamos observando, así tal cual como un atardecer, la observación del horizonte y ver el cambio de temperatura de color desde que el sol sale en sus temperaturas cálidas, como el sol llega a una posición de cenit, en donde tendremos unas temperaturas mucho más elevadas, que no sé, podríamos decir que quizás arriba de los 6000 grados Kelvin, y así sucesivamente conforme se va metiendo el sol, como estas partículas van dándole coloración, porque realmente la luz solar solo cambia por la posición en la que incide en nuestra atmósfera y de los fenómenos que ocurren entre la luz que entra por la atmósfera hasta que llega a nuestros ojos. Asimismo, el espectáculo que puede darnos la observación de un cielo, cómo este fenómeno de cambios de la luz se va traduciendo a través de la hora dorada, en donde es una hora que más o menos deben ser como 90 minutos antes del atardecer, en donde la bóveda celeste se va oscureciendo, en donde aparece una gama casi infinita de colores azules, en donde la observación va del lado contrario, de donde se mete el sol, y podemos ver cómo esta va pintando de matices cada vez más oscuros. Esto de la hora dorada, después sucedida por la hora azul. Pues igualmente el poder hacer la observación de la luna y la luna, bueno, que tanto nos afecta en términos de comportamiento, en las mareas, y que pues existe una relación, volvemos al tema cultural, en donde los calendarios prehispánicos estaban basados en la regularidad que este fenómeno tan preciso, que es el calendario lunar, pues nos ha dejado. Igualmente el espectáculo natural que un atardecer puede traernos, ¿no? Con los sorprendentes colores que se pueden percibir. Y el comportamiento de las nubes como, como un filtro para matizar igualmente la luz y darnos mucha, pues igual, experiencias, ¿no? Y nosotros poderlas traducir y tratar de replicar en proyectos de iluminación artificial. Los colores que se pueden llegar a percibir, en cómo la luz se manifiesta al incidir en ciertas superficies. Nosotros tenemos que tomar ventaja de ese conocimiento, en donde sabemos que la luz en sí misma no es visible, sino la luz se hace visible al momento que alcanza una superficie. Entonces, si tenemos esos conocimientos de su comportamiento físico y los utilizamos en nuestros proyectos, podemos dar un resultado claramente rico, ¿no? Entendemos que la luz que no se manifiesta en una superficie es una luz que se fuga, es una luz que contamina. Si nosotros estamos proyectando la luz en la superficie, esta superficie se vuelve visible a nuestros ojos. Y obviamente también tenemos que entender que nuestra percepción se enriquece con la utilización del contraste tan claro, del claroscuro y el manejo de los contornos y las siluetas. Nuestro sistema visual tiene una capacidad para poder traducir el contraste de un objeto brillante a un objeto eh, completamente oscuro, y el rango en el que se puede manejar pues es bastante amplio. Entonces, siguiendo un poco de las reglas de confort visual, nosotros debemos tratar de mitigar o utilizar de forma adecuada los contrastes. Entonces, como lo habíamos mencionado, nosotros como diseñadores de iluminación, ¿qué responsabilidad tenemos con el medio ambiente?
Pues primero que nada, el tema de preservar las sombras como parte del proyecto. O sea, no solo proyectamos iluminación, sino si lo utilizamos de forma adecuada en nuestro lenguaje, también tenemos que utilizar las sombras como parte del contenido de diseño. Las sombras son no solo elementos producto de iluminar, sino más bien son elementos de diseño en la que nosotros reforzamos dentro del contexto. Tenemos que también, ¿no?, utilizar de forma muy inteligente los elementos de producción de luz, los cuerpos lumínicos, para generar de forma adecuada de sombra. Nosotros como diseñadores de iluminación, pues deberíamos tomar un poco más esta carta de resguardar la oscuridad como una respuesta a mantener los preceptos que había yo mencionado anteriormente y no solo pensar en términos de capacidad de eh, proyectos en donde se cumpla la uniformidad lumínica o proyectos en donde el cálculo rige sobre el criterio, ¿no? En algunos casos sí es necesario, en algunos casos, mayormente la iluminación de interiores, sí demanda por lo menos un cierto número mínimo de luxes que se deben cubrir para ciertas actividades, pero siempre tendríamos que cuestionar y llevar eso a nuestro credo de diseño. eh, el objetivo para el que se está iluminando si se cumple de forma adecuada. Y pues por otro lado, también siempre pensar en cómo mitigar con la utilización de ópticas, con la utilización de elementos de recorte o de proyección que de alguna forma contengan la contaminación lumínica. Y también, obviamente, lo que respecta a los sistemas de control, ¿no? El que siempre tengamos la opción de poder manejar zonas de iluminación de forma en la que tengamos un 100%, un 50%, ya sea por medio de atenuación o simplemente el separar las zonas de iluminación en circuitos independientes en donde se favorezcan ciertas escenas. Eso pues nos permite a nosotros generar la capacidad de mitigar a través del encendido o el apagado de estas mismas zonas. O sea, si pensamos que un proyecto de iluminación de paisaje genera una escena y nosotros la pensamos como una escena al 100%, que esta no sea la única que se presenta, que tengamos la posibilidad de que el cliente o el usuario pueda, a través de sistemas de control, un apagador sencillo o un reloj astronómico o una fotocelda con un fotocontactor, le dé la posibilidad de que pueda de encenderse o apagarse de acuerdo a sus necesidades. Las necesidades de observación de un espacio iluminado van variando y pues tenemos que ser flexibles sobre cómo nosotros resolvemos esas necesidades. Y por último, pues también lo que respecta a la utilización de energía eléctrica, porque conlleva desde su producción estamos incurriendo en contaminación. Entonces, utilizando todos estos criterios, los tratamos de integrar siempre en la respuesta del proyecto y como una interrogante, digamos, el por qué estamos haciendo esas decisiones y esas decisiones se traducen en equipos luminosos y en posible contaminación o, si lo abordamos de forma adecuada, en que las necesidades prevalezcan sobre el efecto que puede tener contra el medio ambiente. Como venía yo comentando, ¿cómo conciliamos esto? Y tenemos que entender que la iluminación no es personal. ¿Y qué quiere decir con esto? La iluminación no se desarrolla únicamente para la persona que la pide. La iluminación, la percepción es personal, pero la iluminación es de quien lo observa. O sea, si nosotros estamos iluminando un objeto, este objeto se hace evidente en el contexto, se hace evidente en el entorno. Entonces, podríamos estar nosotros a 500 metros de la propiedad más cercana a nuestra casa, pero si nosotros hacemos evidente la vegetación que se está haciendo alrededor, que
tratamos de resolver en un proyecto de paisajismo, vamos a hacer que esta también sea observada por las personas que están vecinas a este espacio, a esta propiedad. Eh, ¿Cuáles son las acciones que recomienda la Asociación Internacional de Cielos Oscuros, el International Dark Sky Association? Primero que nada dice la sustitución de luminarias que proyecten luz del plano de colocación hacia el plano superior. Quiere decir que todas estas fuentes de luz que están en light, según la terminología en inglés, perdón, se deben evitar. O, como lo mencionaba, si estas se están utilizando, que la mayor cantidad de luz esté proyectada sobre el objeto. Entonces evitamos que la mayor cantidad de luz del flujo luminoso se escape. Una que parecería verdaderamente pues muy sencilla de resolver, casi una lógica, es iluminar solo donde sea indispensablemente necesario. ¿Qué quiere decir? Que si atendemos a las necesidades de forma puntual, no es necesario sobreiluminar. Si estamos iluminando para cuestiones de seguridad o para cuestiones de que una persona pueda caminar de un espacio a otro de forma segura, pues simplemente tenemos que meter la cantidad de iluminación para que se desarrolle esa actividad de forma adecuada. Y otra que parece también demasiado sencilla, pero a veces no la estamos obviando, es que estos sistemas de control pues, nos den la posibilidad de apagar la luz que no sea necesaria. Si generamos, como lo comentaba, una respuesta a un contexto de un 100%, que esta pueda ser escalable del 100% hacia abajo, un 100%, un 75% de los recursos, 50% de los recursos, 25% de los recursos y un apagado general. Entonces, haciendo un resumen de todas estas cualidades que nosotros como diseñadores de iluminación tenemos que aportar, somos observadores experimentados que tenemos una capacidad de traducir un lenguaje casi metafórico a un recurso técnico. Si estamos hablando de un atardecer, si estamos hablando de una relación de color específico de temperaturas con respecto a una superficie, con respecto a algún recurso que queremos que se vea reflejado en un proyecto, pues lo vamos traduciendo a través de nuestras experiencias. Somos conscientes claramente del tema del contraste, utilizamos eso como una herramienta a nuestro favor. Nosotros sabemos que la capacidad que tiene el sistema visual de adaptación, entonces jugamos con eso a nuestro favor, tratando de reducir el estrés visual que produce un contraste muy exagerado en donde el ojo va del punto más brillante al punto más oscuro y está compensando en ese rango. Si nosotros reducimos el contraste, se genera confort visual. Como lo acabo de mencionar, favorecemos el tema del confort visual y el confort óptico es simplemente nuestras estrategias para evitar el tema de deslumbramientos. Todas estas fuentes de luz que de alguna forma se proyectan hacia el ojo. Tratamos de utilizar equipos que se puedan utilizar con recorte o ópticas dedicadas, ya sean ópticas concentradas, ópticas medias. Cualquier equipo que abre demasiado en su proyección, pues está generando poco confort óptico porque existe muy posiblemente deslumbramiento. Somos promotores de salud visual. ¿Por qué? Porque obviamente el estrés que se genera en el sistema visual por el exceso de contrastes tiene efectos en la salud. Somos protectores del desempeño visual. Si sabemos cuáles son las necesidades reales para desarrollar, las necesidades reales en términos lumínicos para desarrollar una tarea, vamos a dosificar de forma adecuada la cantidad de luz para resolverla. Existe aquí en México una iniciativa bastante interesante promovida por científicos y por autoridades del tema de exploración astronómica, en donde se ha tomado una iniciativa de generar una ley
esta ley se ha elevado en donde se ha presentado a las cámaras tanto del Congreso Federal y en algunos casos congresos estatales, en donde se pretende prevenir y reducir la contaminación lumínica. Entonces, hacer consciente a la población y especialmente a las autoridades, porque las autoridades son las que quizás directamente deciden sobre qué tipo de equipos son los que se van a utilizar para cubrir ellos esta necesidad que quizás están promoviendo del tema de seguridad. Obviamente, la ley tiene que contemplar el uso eficiente de la energía y promover de alguna forma el ahorro, porque no es lo mismo las actividades que desempeña la población de las 8 de la noche a las 10, 11 de la noche, y dependiendo también los días de la semana. Y posteriormente a esto, ¿qué ocurre? O sea, estas luminarias urbanas se encienden a las 6, 7, en algunos casos 8 de la noche, y permanecen encendidas hasta que el sol sale. Entonces, la pregunta es, ¿se necesita constantemente esta cantidad de energía siendo consumida? Y pues probablemente podemos decir que no. Eh, Uno de los ejemplos que esta misma ley se pudo llevar al municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, es porque hay un observatorio y el observatorio logró hacer la promoción adecuada de esta iniciativa. Voy a ir un poco más rápido para que podamos abordar el tema del proyecto. Este proyecto, conceptualmente hablando, se le conoce como el espejo de la luna. Es un área de aproximadamente unos 1.400 metros cuadrados, 1.300 metros cuadrados, en una propiedad residencial, en los confines de una ciudad. Entonces, lo que nosotros tratábamos de abordar era que nuestro proyecto, además de traer un tema de seguridad y que diera un tema de satisfacción a los propietarios, que obviamente también tomáramos en cuenta que al introducir nosotros equipos de iluminación estábamos generando contaminación lumínica. Este es el contexto, es un lago artificial en donde hay un humedal, donde hay un sistema de reciclaje importante. El lago tiene peces, en lo cual nosotros tomamos en cuenta de forma primordial, porque el cliente en algún punto sugería iluminar todo el estanque, quizás traducido como de una forma de una piscina, de una forma de una alberca. Y nosotros veíamos esto como una solución no adecuada. Veíamos que tenía muchísima importancia este tema del el sistema de reciclaje natural de estas albercas, en donde se está generando oxigenación a través del recurso del humedal, de un sistema de reciclaje natural, en donde permea el agua y se recicla y se rescata a través de una bomba y se continúa el bombeo. Eh, Veíamos que cuáles eran los elementos que más destacaban en el contexto del perímetro, y en este caso veíamos que las copas de los árboles eran predominantes. Y en algún caso, de cierta importancia, pero de menor escala, estos elementos que se proyectan del espejo de agua hacia arriba, papiros y algunas espigas, etcétera, etcétera. Y utilizamos toda esta información para el desarrollo del concepto. Veíamos que el espejo de agua, pues obviamente produce un efecto de reflejo, y queríamos utilizar el reflejo como un elemento de percepción, en donde teníamos que tomar un balance muy adecuado, un balance muy suave, en donde no se rompiera si sobreiluminábamos el lago, no se iba a poder ver el efecto de reflejo. Reflejo es un fenómeno muy delicado en el que tiene que haber un contraste adecuado entre el objeto iluminado y el reflejo. De lo contrario se pierde. Igualmente veíamos que el lago en su biología tiene este equilibrio donde estos insectos son miembros son un equipo importante en el tema de la vida del agua, y pues tratamos de mantener y no ser disruptivos. Igualmente en el análisis del contexto exploramos un día completo todo lo que ocurría en el predio, y veíamos que la luz se manifiesta de forma muy importante en la superficie de los árboles, en los cánopes.
y queríamos replicar ese mismo efecto a través de recursos lumínicos. Si alcanzan a ver aquí, la parte de abajo ya se ve ensombrecida por la misma proyección de los rayos de luz, que ya no están casi rasantes al plano horizontal. Y desarrollamos entonces sobre esto el concepto, tomando en cuenta la cantidad de horas de luz natural y especialmente el ciclo de oscuridad que se presentaba en la propiedad. Y veíamos esto, ¿no? El tratar de mediar entre las expectativas del cliente y nuestro deseo, como tomando en cuenta todos estos criterios de iluminación y tratar de no hacer algo disruptivo. El resultado, después de haber hecho temas de pruebas, hicimos pruebas de temperatura de color que reforzaran de alguna forma lo que nosotros habíamos sugerido y tratando de mantener esto como lo habíamos dicho, la idea de iluminar los canopies de abajo hacia arriba, eh, tratando de que se contenga la mayor cantidad del flujo luminoso dentro de la fronda de las copas de los árboles. Algunos recursos de menor escala y de menor flujo luminoso que se introdujeron en el espejo de agua, tratando de dejar también una superficie oscura. Entonces hacemos una reducción de la cantidad de puntos de luz que se meten para lograr un balance visual pues, bastante interesante. Igualmente utilizamos las estructuras, ya teniendo unos puntos de conexión eléctrica en la parte inferior de los árboles, subíamos 2 puntos de luz por cada uno de los árboles para aprovechar y hacer efecto de luz de luna, que es esto que se alcanza a ver en los prados. Y que esto pues fuera un espacio que diera de alguna forma el sentido de orgullo que el cliente nos estaba solicitando. Estos árboles obviamente tienen ya bastante tiempo y aunque el lago es una adición de forma artificial, pues de alguna forma contribuye a generar un microclima. Una de las consideraciones importantes, en este caso la iluminación de ese, ahora se me escapa el nombre, es un ciprés, no, no es un ciprés, es un eucalipto blanco, un eucalipto de corteza blanca que se hacía como muy protagónico y obviamente se alcanza a ver en el reflejo del lago. Y el sistema de control que se introduce aquí, bueno, pues es a través de 2 zonas de iluminación en donde recursos de la misma, que tienen el mismo comportamiento, los equipos de abajo hacia arriba están en un circuito y los equipos de arriba hacia abajo están en otro y dejamos un circuito independiente para el tema del lago. Entonces esto le da la posibilidad al cliente de manejar 3 zonas de iluminación con 3 posibilidades de generar una matriz de diferentes escenas, todos controlados a través de una fotocelda, que la fotocelda se activa justo cuando llega al nivel adecuado, demanda ya un nivel adecuado de iluminación, que está rondando aproximadamente entre los 5 y los 10 luxes naturales. Y con esto, pues con este pensamiento cerrar, ¿no? Si te haces consciente de que tus iniciativas y tu conocimiento tienen que venir equilibrados para dar una respuesta adecuada tanto al cliente como al medio ambiente. Y por último, pensar que la omisión como diseñador, el que tú sepas algo y no lo utilices en beneficio tanto de el usuario, el observador y el medio ambiente, pues debe ser algo que debes evitar. Y bueno, no sé cómo andamos de tiempo. Estamos bastante bien con el tiempo, Miguel, no hay ningún inconveniente. Si quieres, pues podemos abrir el espacio para las preguntas. Pueden... Mira, tenía yo un video nada más que no sé qué Ah, ok. ocurrió. Parece que lo omitió, no sé, déjame ver si lo podemos poner. Ok, Permíteme un claro, segundo. perfecto. Este video pues da un poco, aquí está.
Es un video un poco para tener esta sensación del espacio, entender el contexto. El nombre sale de ahí, de ser un espacio donde la luna se pueda reflejar a sí misma y mostrar un poco nuestro proceso creativo en el desarrollo del concepto para como una primera aproximación. Dándole primero una jerarquía en el conjunto a los elementos que se tratan de destacar. Este es un ejercicio meramente gráfico. Que de alguna forma se traduce en recursos lumínicos. Y como aún en esta época de herramientas digitales, partimos también de una exploración manual, ¿no? El hacer un levantamiento y dibujarlo a mano te da muchos argumentos para poderlos traducir de forma adecuada en un recurso luminoso. Esto no estamos hablando de un cálculo, estamos hablando de una sensación luminosa. Y lo mismo lo tratamos de hacer como un ejercicio rápido en donde utilizamos herramientas muy sencillas para explorar como los primeros aproximaciones que después se traducirán en luminarios. El concepto nos da los argumentos para hablar de temperatura de color, flujo luminoso, óptica y número de equipos. Si en este caso hablábamos de reflejo, será importante poderle mostrar al cliente en este caso cómo se puede representar de forma adecuada el reflejo también de la iluminación. La iluminación en la superficie y lo que corresponde al reflejo de la misma, ¿no? Con simples procesos de edición, tratar de dar a entender de una forma gráfica que el cliente que no está entrenado para poder entender recursos luminosos o quizás hasta incluso la percepción espacial, pueda ver de una forma muy real, y eso pues está basado también en la experiencia que te da el manejo de equipos y el lenguaje de lo que comentábamos, ¿no? Y este es el resultado final.
Recordemos que también el ojo tiene esta capacidad de adaptarse mucho más fácil a, a medir los contrastes. Y listo. Creo que es todo lo que traigo de presentación. Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que súper interesante todo lo que nos compartiste y este proyecto, pues precioso y sumamente técnico a la vez, ¿verdad? Que esa es la grandeza, ¿verdad? De esto. Vamos a abrir el espacio para preguntas, para comentarios. Igual si tú quieres agregar algo más, pues es bienvenido. Si gustan, pueden Por hacer sus supuesto, no, preguntas. no. Me ¿Perdón? interesa también, me interesa también escuchar los comentarios y las preguntas que hay al respecto. Claro, muchas gracias. Así que pueden hacer sus preguntas por chat o bien pueden levantar la mano por medio de la función de Zoom. Así que preguntas y comentarios son bienvenidas. Está abierto el chat y pues poco a poco podemos ir abriendo también los micrófonos conforme vayan queriendo intervenir. Tenemos una pregunta en el chat de Eva Rodas. No sé si la quieres leer tú, Miguel. Pues no la veo aquí en la pantalla. No sé si será porque tengo en modo presentación. ¿Me salgo de la presentación? Sí, si gustas puedes salirte, no pena. Permíteme un segundo. Y ya yo comparto. Vale. Okay. Perfecto. A ver, no veo las preguntas. Ah, correcto. Una escena. Las escenas de un diseño de iluminación. Se me fue la... movió la... Si Genera quieres te mayor la leo. interés en usuarios. Las escenas en un diseño de iluminación generan mayor interés del usuario en un jardín. Es la pregunta de Eva Rodas. Bueno, sin duda, claro, le das muchísima más versatilidad. Precisamente un proyecto que estamos terminando exactamente estos días recientes, partimos de esa idea de que el cliente pudiera tener una escena que fuera como muy espectacular, que le permita, digamos, pensar en la posibilidad de que si invita, tiene invitados, tiene una cena y la cena la quiere desarrollar en el jardín o en la terraza, se encienda el 100% y se produce un efecto. Después pensamos en una segunda escena que podía ser de uso cotidiano, en donde no se encienden el 100% de los recursos, sino manejamos más bien un contraste en el que se determinaron ciertas tipologías de árboles, en donde está encendido de forma automática. Entonces ella tiene la posibilidad de tener esta variación de una contra otra. Entonces sí le genera como muchas expectativas al cliente el poderlas mostrar. No sé si por ahí se responde un poco tu pregunta. Ok, Fíjate perfecto. que no tengo para este proyecto ninguna imagen de dron. Te voy a decir por qué. Particularmente el cliente en este caso fue por temas de seguridad y eso se cuida mucho qué información se puede hacer pública o no. Y especialmente el tema de las tomas aéreas era algo que no nos permitió. Por ejemplo, ahora preguntan del tema de los spotlights y los floodlights. Floodlight se refiere ciertamente a una óptica. La óptica flood, pues es una óptica abierta. Nosotros para el tema de desarrollo de proyectos de paisajismo, normalmente la óptica más abierta que utilizamos es una óptica media. Es una óptica de máximo 36, 40 grados y de ahí jugamos con 36, o sea, esa como nuestra máxima apertura, porque de ahí a una óptica mayor, si pensamos en un reflector de área, estos proyectores que tienen casi 120 grados de iluminación, que son estas ópticas que realmente no tienen una óptica, es la tableta de los LEDs compuestos iluminando de una forma muy abierta, pues eso genera tienes muchísimas posibilidades de deslumbramiento y eso es una de las cosas que evitamos. Entonces, normalmente utilizamos óptica media de 36 grados, utilizamos una óptica narrow de quizás unos 20
Y los spots, a veces hemos llegado a utilizar ópticas de 10 e incluso hasta 8 grados para puntos muy precisos en mucha distancia. Y pues sí, evitamos que el tema de la iluminación de equipos económicos, los equipos económicos generalmente no van a tener óptica. A ver, no sé si, hablando conceptualmente, en el fondo, ¿qué es lo que refleja tu idea de la luz? Bueno, la luz, para mí la luz es lenguaje. O sea, lo que tratamos de hacer es comunicar de alguna forma, eh, pues en el concepto lleva a una idea. Por ejemplo, en este caso que hablábamos del espejo de la luna, a la hora que nosotros presentamos al cliente esta idea, la metáfora para él era pues muy abstracta, decía como que el espejo de la luna. Entonces tratábamos de hacerle una analogía en donde decíamos, nosotros quisiéramos generar un espacio donde la luna se reflejara a sí misma y el poder llevar a eso a recursos que de alguna forma se, visualmente se traduce es como en una obra de teatro, una escena. Queremos que la escena transmita felicidad, queremos que la escena transmita tranquilidad, queremos que la escena represente algo. Para el tema de paisajismo, obviamente no vamos a usar eh, nada drástico, ni estamos generando, pues, quizás las sensaciones contrarias al confort. Podría ser algo mucho más teatral, ¿no? Pero estos mismos recursos que los iluminadores escénicos llevan para reforzar la historia que están tratando de proyectar en una obra, pues nosotros también los usamos como una herramienta del proceso de diseño. Preguntan si hacemos alguna medición antes y después. En realidad no, para este proyecto no lo hemos hecho. Tratamos de ser mesurados siempre en la cantidad de los equipos que utilizamos, partiendo de la idea de siempre cuestionarnos el por qué estamos iluminando. Y es como un tema del manejo quizás voy a hacer un poco una analogía con el tema gastronómico. Eh, Tienes que tener un poco el gusto para saber cuánta sal le tienes que agregar al desarrollo de un platillo para poderle sacar los sabores adecuados sin que esto se vuelva abrumador. Y creo que pues eso te lo va dando la experiencia. Nosotros en ese sentido tratamos de jugar con todos los recursos, siempre que tenemos la posibilidad de explorar sobre un equipo nuevo y esto, llevárnoslo a un montaje y en el montaje verde, bueno, demostrar visualmente por qué no vamos a utilizar nunca una óptica de 60 grados, por qué no vamos a utilizar un equipo que no tenga ciertas características. Y siempre cuestionártelo, ¿no? Siempre quizás puedes encontrar alguna aplicación adecuada que, que no habías explorado. Entonces es como esta iniciativa un poco como de como los niños son con ¿no? Esta pieza estoy tratando de meterla en esta posición, pero no entra, pero si la giro y la muevo y le doy la vuelta, tratar de ser como muy lúdicos con el tema de la utilización de los equipos. Y claro, hay situaciones en las que obviamente la confianza que ya te va dando el haber utilizado un equipo de una forma exitosa, ya sabes que para la siguiente vez eso cumple con esa necesidad. Pero volvemos a lo que habíamos comentado en la presentación, siempre debes interrogarte sobre qué es lo que cumple más allá de la necesidad de ver, que la visual sea interesante. Si tienes 100 árboles, no es iluminar los 100 árboles. A lo mejor empiezas a jugar con geometrías o empiezas a jugar con una matriz de puntos en donde esto se traduce a uno sí, uno no. A veces pues existe también la limitante de los presupuestos. El presupuesto en muchas de las ocasiones es
quien nos manda, ¿no? Nosotros podemos tener un proyecto que a lo mejor en el tema de ambición para nosotros no está realizable por las posibilidades económicas de nuestros clientes. Entonces también tenemos que tratarnos de ajustar a una realidad económica, especialmente para los países latinoamericanos, en donde los recursos pues rara vez son que te den la cartera abierta, ¿no? Siempre tenemos que ser muy creativos con lo mínimo de recursos y, y pues obviamente hacerlo, traducirlo en más con menos. Dice, en cuanto a diseño lumínico, ¿qué institución recomendaría para el estudio en México? Bueno, en México ya hay varios posgrados importantes. No sabría recomendar uno particularmente. Veo que pues quizás el de la Universidad Nacional Autónoma de México goza de una buena reputación. Igualmente he escuchado que el de Arquine, porque es un posgrado bastante demandante. Eh, Sé que el grupo de las personas que lo están impartiendo son gente gente muy creativa, gente que yo admiro y pues seguramente algo aportarán que le dé muchísimo, muchísimo valor. Pero particularmente no podría recomendar uno, no directamente. Complicación en este proyecto. Bueno, fíjate que en este caso hubo un tema del tiempo. Eh, Utilizamos equipos nacionales, utilizamos equipos importados y tuvimos una muy mala experiencia en este proceso en donde a México pues, está tratando de ser un poco más proteccionista. Y no entiendo por qué, pero bueno, resulta que llegaron unos equipos que cumplían con nuestros requisitos técnicos provenientes de Italia y estos se quedaron atorados en la aduana por estas cuestiones que quizás solo en México se conocen, que es el cumplimiento de la NOM. Pues sí, ciertamente es la norma mexicana, en donde por un tema de un papel perdimos muchísimo tiempo. Eso nos puso en una situación complicada con el cliente porque el desarrollo del proyecto teníamos un margen como de 2 meses para la implementación y los equipos no llegaban y no llegaban y no llegaban y nos generó pues momentos un poco incómodos con el cliente. En este caso, sí, lo más importante fue el tiempo que nos acotó el haber traído equipos importados. Esa experiencia, pues ahorita en un proyecto que comentaba, estoy terminando, fue punto de partida. O sea, veíamos que teníamos el mismo tiempo, 2 meses para el desarrollo, y no había posibilidad de aplazarlo más. Entonces, pues eso nos llevó a tomar la iniciativa de que todos los luminarios fueran de producción nacional y que de preferencia estuvieran con configuraciones que de alguna forma no fueran a verse afectadas por componentes que no tuvieran los fabricantes. Y utilizamos a 4 o 5 fabricantes con los que hemos encontrado soluciones y nos sentíamos muy, muy apoyados, gracias a Dios, con el soporte técnico y la parte pues directa ya que el cliente con la adquisición de los equipos. Y en este caso consideramos a una empresa de ingeniería que también nos dio muy, muy buena cobertura para el tema de la instalación, una empresa que se especializa en proyectos mucho más grandes, entonces para ellos esto era verdaderamente un proyecto muy pequeñito, era un proyecto boutique para ellos que están en proyectos de electrificación, iluminación de poblados completos, pues esto nos llegaron con el equipo, ya sabes, con el equipo más capacitado para resolver esto en cuestiones de 2 o 3 días de instalación. Y pues esa fue también una de las condicionantes más importantes. El espacio ya estaba en una condición de vegetación y los prados cuidados, y pues tratar de hacer un ramaleo, un tendido de ducto y de cable, pues es disruptivo. Y bueno, pues afortunadamente el cliente estaba dispuesto a pasar por estas incomodidades.
Como comentaba, bueno, pues la mayoría de los proveedores con los que trabajamos tienen estas posibilidades de que se puedan configurar sus equipos con ópticas dedicadas, temperaturas de color, eh, y pues que tengan, quizás no soy de la ideología de que un solo proveedor me dé una sola solución, no creo en eso. Siempre creo que tienes que escoger dentro del mercado diferentes, y pues esto también te da la seguridad de que tienes la capacidad de que un proveedor sume con otro, ¿no? Si le dejas la solución en un solo punto, corres riesgos, corres quizás el riesgo de que quizás, no sé, como ahorita que estamos viviendo tiempos bastante disruptivos, imagínate un fabricante que tuvo que cerrar su planta de producción por el tema del COVID o alguna situación así. Entonces, el explorar que tengas mínimo 3, 4 o 5 proveedores que te puedan dar soluciones, pues eso también te va a dar mucho más posibilidad de que des una respuesta adecuada tanto en el proyecto como a tu cliente. No sé si hubiera algo más. A ver, dice una consulta. ¿Qué curva fotométrica recomendarías para una ciudad cosmopolita como una ciudad colonial? Bueno, pues mira, yo vivo en una ciudad colonial. Yo vivo en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y es una ciudad que se ha visto afectada por el tema ahora de la introducción de la iluminación LED. Ahora se sustituyeron esta imagen tan romántica que teníamos de la ciudad iluminada por el vapor de sodio con su característico tono anaranjado, y se migraron todos estos puntos de luz a fuentes de luz LED con temperaturas frías. Ciertamente se mejoró de una forma impresionante el tema de percepción por mejora del IRC, pero la identidad que tenía esta ciudad por el uso de esas fuentes de luz anaranjadas se perdió. Entonces, más allá del tema de qué curva, pues existen luminarias con estética, que soy muy contrario a la utilización de estos equipos que parecen ser de otra época y que tienen tecnología actual. Yo he visto quizás en algunas ciudades, pues quizás más europeas, en donde el equipo de iluminación tiene una identidad adecuada para el tiempo donde se está introduciendo. O sea, no tiene que ser un equipo protagónico, no estamos hablando quizás un diseño de una arquitecta como Zaha, pero un equipo que técnicamente hable un lenguaje en donde se pueda introducir en una ciudad colonial, pues puede ser moderno, puede ser de una configuración contemporánea. Y la óptica, pues siempre buscando privilegiar el tema de confort y bajísimo deslumbramiento. Cualquier equipo que te dé arriba de los 45 grados, ya te está dando la posibilidad de que tengas deslumbramiento. Entonces, para el tema de iluminación de zonas peatonales, yo sería como muy cuidadoso en tratar de evitar ese tipo de curvas en donde se exceda por encima de ese ángulo. No sé si respondí completa la pregunta. Pues otra de las consideraciones importantes en el tema de las ciudades coloniales es eh, el tema de las aceras y los pavimentos. Generalmente las ciudades coloniales tienen el uso de roca o piedra en las banquetas, que generalmente va a tener una reflectancia mayor, quizás por el tema de semiespecular, un acabado brillante. Aquí en San Miguel de Allende hay una piedra muy escasa que se llama San Miguelita, que es una piedra que está como distribuida en las banquetas del primer cuadro y las calles circundantes. Y esta piedra es casi brillante, es como un mármol que se ha ido puliendo a través de abrasión por el mismo paso de los peatones. Entonces, es una piedra que incluso cuando llueve puede ser
peligrosa porque te puedes resbalar. Y cuando llueve, perfectamente ves que se genera un efecto de espejo más allá del tema del agua, ¿no? Porque la misma piedra pues también es casi una superficie especular. Dice, te han solicitado proyectos donde la premisa sea la iluminación autosostenible con luminarias solares. Sí, sí me lo han solicitado. Y en algún momento exploramos esta posibilidad de utilizar luminarias que tuvieran las fotoceldas incluidas. Y te estoy hablando quizás de un proyecto quizás de más de 4 o 5 años y la experiencia no fue satisfactoria. En ese caso se invirtió bastante, no eran equipos económicos, nos dimos cuenta que la restricción que la fotocelda era mucho más grande que el luminario, entonces lo hacía como estéticamente poco atractivo. Segundo, generó un problema de mantenimiento impresionante porque con las lluvias todas estas fotoceldas captaban tierra, grava, incluso hojas secas, entonces dejaban de funcionar de forma adecuada. Las fotoceldas tienen temas de eficiencia dependiendo si se bloquea o no parte de un porcentaje de la fotocelda. Y luego también veíamos el tema de la utilización de las baterías recargables que cada una de estas fotoceldas y el luminario tenía. Entonces, se tradujo en una experiencia no satisfactoria, evaluando que después de X años los equipos no estaban en correcto funcionamiento por la calidad de los mismos, y no quiero decir que hayan sido buenos o malos, y que generaban un tema de mantenimiento muy complejo. Eso de alguna forma nosotros lo llevamos a soluciones mucho más integrales, en donde en alguna azotea o en alguna cubierta pudiéramos ubicar un banco de paneles solares mucho más considerable y llevábamos alimentación ya fuera a 12 volts, 24 voltios o a un inversor para que nos diera energía ya fuera a 110 o en 240 incluso. Sí, nos lo han solicitado, pero eso generalmente lo manejamos en colaboración con otras empresas. Mi experiencia con las fotoceldas en los luminarios no fue buena. Sin embargo, sí somos promotores de que siempre he creído que la energía eléctrica producida del tema de fotoceldas, el tema de generación solar, es un recurso que ha sido poco explorado y creo que por ahí está el futuro. Digamos que si no tuviéramos un recurso limitado, que es la producción de energía, tendríamos como muchísimo más capacidad de poder, no sé, hacer cosas mucho más interesantes. No quiere decir con ello que si la energía eléctrica no nos costara, la desperdiciaríamos. La seguiríamos utilizando con esta forma mesurada y de una forma inteligente, pero no tendríamos la preocupación de que todo lo que se da para que podamos encender un luminario. Para el alumbrado de carreteras, mira, pues realmente yo soy de la idea que la industria automotriz ha explorado muy bien el tema de que los autos tengan su propia luz. Yo sería partícipe de que las carreteras de ciertas características no tuvieran iluminación. Quizás en las partes donde el peatón intersecta con las vialidades de alto flujo, ahí sí es necesario, pero en el resto no creo que sea un requerimiento adecuado. Y pues idealmente, pues tú vas utilizando con las luces que tiene tu vehículo, vas iluminando de forma segura el área donde tú circulas. No tendrías por qué requerir nada más de iluminación. Y pues no sé, creo que ya son todas las preguntas. Así es, yo creo que ahí ya estamos, ¿verdad, Miguel? Sí, perfecto. Sí, ok. No sé si alguien, bueno, creo que tenemos otro más, ¿no? No.
Bueno, ok. Perdón, pensé que había entrado otro. Pues Ya, muchísimas gracias. si hubiera alguna otra pregunta y quieres que te la canalicen y después pues ustedes me la pueden hacer llegar, las contestaré con todo gusto. Ah, muchísimas gracias, eso sería increíble, la verdad. Creo que todos pues quisieran eh, extenderse un poquito más, pero creo que vamos bien. Muchísimas gracias por responder todas las preguntas de nuestros participantes y gracias también a los participantes por estar con nosotros el día de hoy. Em, bueno, los invitamos a que sigan a Miguel en el Instagram del primer día también. Muchas Y pues gracias. obviamente a la Asociación Guatemalteca de Iluminación estamos como agi.gt en Instagram, así que por favor síganos y los invitamos a seguir participando en todos nuestros webinars. Y pues muchísimas gracias a todos por participar. Gracias a ti, Miguel. Y pues damos por No, finalizado el hombre, webinar encantado. de hoy. Un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por sus preguntas y por el interés, más que nada, ¿no? Gracias, gracias. Que pases buena noche. Buena noche a todos. Igualmente, buenas noches desde México.